Sí, exactamente. Nosotros planteamos que el presupuesto ha pasado a ser un dibujo, pero no solo por lo que dice. El presupuesto es bastante mentiroso y dibujado en lo que nos mandan, por ejemplo, cuando se calcula una inflación del 9 o del 15%, cuando estamos cerca del 40% en realidad, cuando hay un crecimiento siempre subestimado para quedarse después con una masa de recursos que se maneja por afuera del presupuesto, sino que también es un dibujo porque existen tres mecanismos que hacen que ni siquiera los que están aprobando el presupuesto crean que efectivamente ese va a ser el presupuesto que después se ejecute. Uno es la facultad discrecional que el jefe de gabinete tiene para transferir partidas a su antojo. El otro es la emergencia. La emergencia persiste, digamos, aun cuando nos hablan de lo bien que hemos estado durante todos estos años, siguen manteniendo la emergencia que también les permite ese manejo discrecional de los recursos. Y el otro es el de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Esta presidenta que dijo que no los iba a usar y la verdad en el mes de septiembre en un solo DNU amplió el gasto presupuestario en 160.000 millones de pesos, ¿no? Entonces el presupuesto que se aprueba es absolutamente un dibujo por las mentiras que trae, pero sobre todo porque nada tiene que ver después con la ejecución presupuestaria. Nosotros hicimos de todos modos un informe más vinculado con las deudas sociales que el presupuesto tiene, ¿no? Y uno de los temas que tocamos es el de la educación, porque el gobierno habla mucho de una ley que nosotros también reivindicamos siempre porque fue un logro del Congreso votada por unanimidad, que fue la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un parámetro distintivo entre todos los países de América Latina, que es una asignación del 6% del PBI destinado a la educación. Sin embargo, de todo el estudio que nosotros hemos hecho de estos años, la verdad es que nunca se cumplió esa meta del 6%. Y lo más grave es que cuando miramos quién no la cumplió el gobierno nacional, porque las metas establecían el porcentaje que debía cumplir en aumento progresivo la nación y cuál las provincias, y la verdad la que más está en deuda es la nación. Después hay déficits vinculados obviamente con el tema de la calidad educativa, por eso tenemos malos resultados, ¿no? También planteamos el tema de las viviendas, sin ir más lejos, por ejemplo, el Procrear, que es un programa interesante, positivo, digamos, uno lo elogia en términos abstractos o en los buenos objetivos que el programa tiene, y sin embargo no solamente no alcanza a satisfacer la demanda de vivienda por el déficit que tenemos, el crecimiento poblacional, sino que ni siquiera cumple las metas que el mismo programa se fijó, que había establecido que iba a otorgar 100.000 créditos por año para el tema de la nueva vivienda, y en los 2 años que lleva de vigencia solamente se ha ejecutado el 20% aproximadamente del programa, o menos. Entonces estamos muy lejos el presupuesto de cumplir en realidad con las metas que ellos mismos establecen. Y así si tomamos temas vinculados con la infraestructura, temas vinculados, bueno, el presupuesto de salud aumentó el 8%, con una inflación del 40% en realidad, y cuando uno ve el aumento en los gastos de publicidad, de comunicación, bueno, esas son las cuestiones groseras que tiene el presupuesto, ¿no? En la provincia ocurre algo parecido de algún modo. Por ejemplo, en Junín se asignaron el mismo monto de obras presupuestado igual al año pasado, que bueno, muchas no se cumplieron. Por ejemplo, la mitad de lo presupuestado es para un aeródromo que está clausurado en este momento y viene clausurado hace varios años. Digamos, ¿hay un mecanismo similar entre el gobierno nacional y el de la provincia? Sí, por supuesto, muy similar. Los presupuestos son exactamente igual de dibujados, los presupuestos tienen delegación de facultades que afecta el funcionamiento del sistema institucional, y la asignación de los recursos, primero que nada, siempre es dispar entre el presupuesto elaborado y aprobado y el presupuesto que después se ejecuta. Por eso hay muchas obras que pasan presupuesto tras presupuesto porque nunca las terminan haciendo. En realidad figuran porque eso no es otra cosa que el anzuelito, digamos, para lograr el apoyo de la gente, pero después lamentablemente no se cumple. Y lo que uno tiene que evaluar siempre es cuál es el impacto que estas cuestiones tienen en la sociedad, porque el tema no es solamente un problema económico, financiero, de lectura de los números del presupuesto. Cuando las rutas no se hacen, esto se termina pagando en vidas humanas, en cada uno de los accidentes que la gente tiene, cuando las rutas siguen siendo, pese
pese al gran crecimiento económico, nosotros seguimos teniendo rutas que no acompañan ni el crecimiento de la población, ni el crecimiento automotor, ni las necesidades además de un proyecto de desarrollo económico y productivo para nuestra provincia que realmente le brinde a los sectores productivos, a quienes se les saca mucho, obviamente, mínimamente la posibilidad de tener rutas en condiciones. Entonces esto va en desmedro de nuestra capacidad productiva y obviamente de las vidas que quedan en el camino por el mal estado de las rutas, ¿no? Sí, bueno, acá justamente esta región lo sabe claramente por ejemplo, con el tema de la autovía 7, que ahora se está discutiendo, justamente ingresó hace poco a diputados una reasignación de partidas del Ministerio de Economía, también con las rutas provinciales y más aún en este momento con la dificultad de tantas lluvias. No sé si pudo ver un poco la situación en los campos de alrededor. Sí, absolutamente, pero también en esto me parece que lo importante es remarcar que la situación que viene sufriendo el campo en las dificultades, sobre todo para poder desarrollar un emprendimiento y progresar, tienen que ver no solo con las malas condiciones climáticas, tienen que ver con las malas condiciones económicas y las malas decisiones políticas que estos gobiernos han tomado, porque la verdad es que, bueno, los factores climáticos son las cosas a las que todo el mundo sabe que tiene que atenerse. Ahora, tener un gobierno que en lugar de atender las necesidades que tienen los sectores productivos, la verdad es que termina gastando la plata en la promoción personal de los candidatos, en la promoción personal de los funcionarios, en las comunicaciones, en el fútbol para todos. La verdad es que se piensa mucho más en el proyecto personal y en el proyecto partidario que realmente en darle las condiciones que la gente necesita. Hay una muy mala asignación de los recursos. Yo repito muchas veces que a mí no me gusta la posición de autovictimización de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia absolutamente rica, ni me gustan aquellos que dicen que la provincia de Buenos Aires es inviable, estigmatizando al conurbano, por ejemplo. Sí, yo creo que el problema que tiene la provincia es una muy mala asignación de los recursos porque ha tenido muy malos gobiernos durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, hablando de cara al panorama electoral con respecto al año que viene, hace pocos días Wiener expresó su deseo de que usted lo acompañe como compañera de fórmula para su precandidatura presidencial. ¿Va a optar por esa opción o va a volver a postularse para la provincia de Buenos Aires? Nunca tomé la decisión de una candidatura ni por conveniencias, ni por encuestas, ni por motivaciones personales, la verdad. Me siento parte de un proyecto político y voy a estar donde a ese proyecto le sirva, por supuesto. Yo no he conversado con Wiener nunca el tema de las candidaturas, a mí me daría obviamente un enorme orgullo acompañarlo, pero me parece que estas cuestiones se deciden en ámbitos democráticos donde cada uno sabe que tiene que estar en el lugar donde digamos, es más necesario para el conjunto. Y estas discusiones que se van a dar en el Frente Amplio UNEN ya arrancaron hace un tiempo y hay opiniones bastante distintas dentro del espacio. Por un lado, sectores que no descartan todavía una alianza con el PRO o expresan su deseo por ello. Otros sectores que son aún más, o sea, están en el otro extremo, que dicen que, por ejemplo, el GEN ha querido hacer una ruptura, digamos, hay varias declaraciones en este sentido. ¿Usted qué cree, que va a llegar sólido el espacio para el año que viene? Sí, yo no tengo duda. Muchas veces me preguntan, ¿se va a romper el Frente UNEN? No, el Frente UNEN no se va a romper. ¿Es posible que de aquí al final alguien que está no esté? Sí, eso es posible, como también es posible que ingrese alguien que actualmente no está. Nosotros reivindicamos el frente que constituimos en el mes de abril, cuando hicimos la presentación en el Teatro Broadway, en principios, en contenido, en programas. Desde ese momento los equipos programáticos han venido trabajando muy bien, hemos elaborado una cantidad de propuestas. En la provincia de Buenos Aires en particular no tenemos instalado esa discusión. Esa es una discusión que está más en los planos nacionales o en otras provincias, no en la nuestra, donde la verdad todos los partidos que integramos este frente estamos bien, y a veces las diferencias que se plantean son diferencias que tienen que ver con la táctica electoral. Diría que son menores en realidad, como creo que es menor también el tema de las candidaturas. Lo importante es tener un proyecto alternativo. La Argentina, la nación, necesita un proyecto político alternativo para suceder al kirchnerismo, con capacidad de gestión y poder en realidad producir una reconstrucción de nuestras bases morales, institucionales, sociales sobre todo. Y la provincia de Buenos Aires también. La provincia de Buenos Aires necesita una alternativa política
frente a un partido que gobierna hace tantos años, con el desastre de gestión que esto es, ¿no? Pues a mí me parece inconcebible que Scioli aspire a gobernar la nación y que tenga todavía en números de imagen positiva cuando uno analiza la gestión provincial por donde la mire, y aunque le pusiéramos una dosis de generosidad a nuestra evaluación, no hay área que pueda aprobar en realidad, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni la justicia, ni la infraestructura. La verdad, miremos por donde miremos, es una muy mala gestión, que la pagan los bonaerenses, ¿no? Entonces yo creo que la provincia necesita también una alternativa política distintiva que nos permita salir hacia adelante. Y después las cuestiones que tienen que ver con la discusión interna de las candidaturas y demás, bueno, esto es propio de un proceso electoral novedoso, porque la verdad el kirchnerismo se va, el sciolismo se va, entonces el escenario está abierto para cualquiera que pueda reemplazar, y hasta agosto, que es cuando las elecciones paso, digamos, van a indicar quiénes son los candidatos definitivos, hasta ese momento va a haber ruido adentro de todos los partidos y los frentes. Entonces, bueno, no hay que dramatizarlo, esto me parece que es parte de nuestro proceso. En el Frente Renovador, ¿cree que habría una continuidad también con lo que fue el último tiempo del kirchnerismo? Sí, no tengo ninguna duda. Nosotros venimos planteando que es más o menos lo mismo, y yo lo grafico en realidad con algo, pero que es un dato de la realidad. Los mismos que estaban atrás de un cartelito en los bloques, se nota esto sobre todo, los mismos que estaban atrás de un cartelito que decía Frente para la Victoria, se cambian el cartelito, dice Frente Renovador, pero atrás son exactamente los mismos, ¿no? Entonces es imposible pensar que la gestión va a ser distinta. Cuando uno ve en la provincia, además, hay muchas cuestiones que son muy similares. Hoy de la propuesta tanto de Scioli como de Macri como de Massa, la verdad hay demasiados parecidos entre los tres, tanto en la provincia como en la nacional. Me parece que los tres expresan lo mismo y que nosotros somos los únicos, primero, que podemos expresar un proyecto distinto, clara y honestamente progresista, y además somos los únicos que estamos en condiciones de garantizar que no vamos a pactar con la impunidad de los corruptos, porque todos los demás hoy están en condiciones de hacer un pacto con el kirchnerismo, por lo menos de silencio o de disciplina de la justicia, para que no se investigue. Cuando uno escucha a Massa hay que prestar mucha atención, porque Massa habla siempre de la lucha contra la corrupción hacia adelante, hacia atrás no toquemos nada, porque por supuesto cuando se mira hacia atrás las complicidades son demasiado grandes de todo lo que ha sido el saqueo de la Argentina de estos casi 12 años, ¿no? ¿Cómo se hace para buscar una solución o esclarecer todas estas denuncias de corrupción que vienen surgiendo, pero bueno, siempre quedan solo denuncias? Bueno, nosotros venimos planteando, primero, que hay, creo, algo que por lo menos yo lo tomo como una expectativa positiva, que es que siento que hay una justicia que cuando los que están en el poder empiezan a debilitarse, la justicia se empieza a despertar también. Y eso es lo que hemos visto con algunos casos. Por supuesto que eran casos demasiado groseros como para no investigar, me refiero al de Vudú, por ejemplo, pero realmente leyendo el auto de procesamiento que dictó el juez Lijo en la causa Chicone y después los otros procesamientos que se agregaron, tener un vicepresidente procesado por corrupción, por falsificación de documentos, la verdad, es una cosa que se termina pagando esto en credibilidad para la Argentina. Pero por suerte veo que hay algunos jueces que han empezado a marcar la cancha. Lo mismo los jueces que intervinieron en la investigación de la tragedia de Once, donde marcaron con mucha claridad que la tragedia de Once era la consecuencia de esa maraña de relaciones mafiosas y corruptas entre funcionarios, sindicalistas y empresarios. Bueno, yo creo que eso se va dando. Esperemos que ahora la investigación de las cuentas de Lázaro Báez también termine despabilando a algunos. Va a haber otros que van a terminar siendo siempre funcionarios funcionales al poder, me refiero al caso de Ollarvide. Sin embargo, la causa cerrada por Ollarvide, la de investigación del enriquecimiento ilícito, es una causa que en cualquier momento puede abrirse, porque sí, lo que nosotros nos hemos comprometido es que todas aquellas que se quieran cerrar por lo que se llama la cosa juzgada, nosotros estamos en condiciones de que todo aquello que sea de alguna manera una defraudación a un proceso ordinario y legal, nosotros vamos a plantear la reapertura.